Hola chicos, vamos a iniciar el primer tema de Química 2. El primer tema de Química 2 se llama conversión de unidades químicas. Ustedes ya saben desde primaria convertir, por ejemplo, de metros a centímetros, de centímetros a decímetros. Lo que vamos a hacer ahorita es igual, solamente que vamos a usar unidades que son unidades de química, que principalmente me miden la cantidad de materia que tengo. Ustedes conocen, por ejemplo, la docena. Una docena son 12 unidades y siempre van a ser 12 unidades, no importa de qué sea. Puede ser una docena de blanquillos y van a ser 12 blanquillos. Una docena de sandías y van a ser 12 sandías. Respecto a unidades, esas docenas son iguales. Cada docena tiene 12 unidades. Pero si yo mido la masa de cada una, la masa ya no es igual. La masa es la cantidad de materia y lo medimos en gramos. A veces lo confundimos con el peso. Chicos, tenemos esa mala costumbre de considerar al peso o poner como unidad del peso los gramos. El peso en ciencia es una magnitud que tiene una unidad completamente diferente, que son los newtons. Cuando hablamos de gramos en ciencia, estamos hablando de masa. Por favor, que eso les quede bien claro. Entonces, una docena de blanquillos, por ejemplo, tiene una masa. Aquí me estoy inventando esta masa, son, digamos, 700 gramos. A diferencia de una docena de sandías, la masa no va a ser igual. Depende del tamaño de la partícula, la masa de esa docena va a ser muy diferente. No es lo mismo la masa de una docena de blanquillos a una masa de una docena de sandías. Aquí estoy poniendo, por ejemplo, que son 24 kilos o 24,000 gramos. Tampoco es lo mismo el volumen. El volumen de las partículas chiquitas, de los blanquillos, en este caso estoy poniendo de ejemplo que son 650 mililitros y yo pongo todos esos blanquillos a moler a la licuadora y mido su volumen, digamos que me va a dar 650 mililitros. Es un ejemplo. En cambio, ¿qué pasa si meto todas las sandías a la licuadora? Además de que probablemente friegue la licuadora de mi mamá, el volumen va a ser completamente diferente al de las partículas chiquitas. Puede ser que todas las docenas sean iguales en unidades y siempre van a ser iguales en unidades, pero son diferentes en cuanto a masa y en cuanto a volumen porque dependen del tamaño de la partícula. Lo mismo pasa en la ciencia. En la ciencia, en química, nosotros tenemos una unidad parecida a las docenas, solamente que no tienen 12. Esa unidad la llamamos mol. Y ese mol, sus unidades son partículas que pueden ser átomos o moléculas y no tienen 12. Tienen este lindo y precioso número, 6.022 por 10 a la 23. Este número está expresado en notación científica. Es este número, si ustedes lo convierten al sistema decimal, va a ser un número muy, muy, muy grande porque un mol de una sustancia contiene muchísimas, muchísimas partículas, exactamente este número que llamamos número de Avogadro. Y así como en las docenas, el número de partículas siempre va a ser igual, no importa de qué sustancia estemos hablando. Así como las docenas era lo mismo una docena de blanquillos que una docena de sandías, en cuanto a unidades, ambas tienen 12, también es lo mismo en los moles. Un mol de una sustancia va a tener exactamente las mismas unidades o partículas que un mol de otra sustancia. No importa de qué tamaño sea la partícula, las partículas siempre van a ser la misma cantidad en un mol. Pero no así el volumen o la masa. ¿Por qué? Porque puede que sean partículas muy chiquitas como los blanquillos o muy grandotas como las sandías y entonces la masa no va a ser la misma. Aunque las partículas sean la misma cantidad,
la masa y el volumen no lo va a hacer por el tamaño de la partícula. A la masa de un mol se le conoce como masa molar y lo sacamos con las masas atómicas. Y al volumen que ocupa un mol, pero este volumen aplica solamente para gases a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, que ya está medido y es una constante, que son 22.4 litros, se le llama volumen molar. El volumen molar es el volumen que ocupa un mol. La masa molar es la masa que ocupa un mol. Y el número de Avogadro son las partículas que hay en un mol. Siempre va a haber 6.022 por 10 a la 23 partículas en un mol, pero dependerá del tamaño de esas partículas y del tipo de esas partículas la masa que tendrán. Y también dependerá de si es un gas a 0 grados centígrados o una atmósfera de presión, si tiene un volumen de 22.4 litros. Este valor del volumen molar solamente aplica entonces para gases a esta temperatura y a esta presión. A esta temperatura y a esta presión puedo considerar que el volumen de un mol de cualquier gas es 22.4 litros. Esos son los valores que están relacionados con mi mol. Entonces un mol son 6.022 por 10 a la 23 partículas. La masa de un mol la vamos a llamar masa molar. Y el volumen de un gas a 0 grados, de un mol de gas a 0 grados centígrados de una atmósfera de presión va a ser de 22.4 y lo vamos a llamar volumen molar. Primero vamos a ver cómo se saca la masa molar. La masa molar depende de la fórmula y en la fórmula ustedes saben que sacamos números de átomos. Por ejemplo, en el ácido sulfúrico hay 2 hidrógenos, 1 azufre y 4 oxígenos. Vamos a recordar un poquito cómo sacamos los números de átomos. En el caso de que haya un paréntesis, el elemento que está fuera del paréntesis no es afectado por este, así es que recuerden que si no hay un número, se considera como 1. Pero ¿qué pasa con los elementos que sí están dentro del paréntesis? Los elementos que sí están dentro del paréntesis se van a multiplicar por el numerito que está aquí afuera a la derecha, el chiquito. Sus subíndices se van a multiplicar por este que está aquí. Solamente van a ser los que están dentro del paréntesis. Entonces, este 3 va a multiplicar para el oxígeno a este 1. 3 por 1 son 3 oxígenos. Y para el hidrógeno es lo mismo. Como aquí no hay un número, es 1 y hago la multiplicación de 1 por 3, 3 hidrógenos. Vamos a ver este ejercicio. El aluminio está fuera del paréntesis, así es que no lo afecta. Son 2 aluminios. Como el azufre está dentro del paréntesis y hay un 3 aquí, significa que este 3 va a multiplicar a todo lo que está dentro. Entonces sería 3 por 1, 3. Y para este es 4 por 3, 12. Esto todavía no es el número de átomos. Esto lo necesito saber para sacar cuál es la masa molar de los compuestos. ¿Por qué? Porque depende del átomo, es la masa que tiene. En su tabla periódica, ustedes tienen un valor que se llama número, masa atómica. También en algunas tablas lo manejan como peso atómico. En el hidrógeno, por ejemplo, en este ejemplo, que ya sacamos cuántos átomos, son 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Cada mol de hidrógeno va a pesar, bueno, su masa va a ser el valor que está aquí. Un mol de hidrógeno, su masa es 1.0079. Lo voy a poner aquí. El hidrógeno lo voy a redondear a 1. No todos los elementos los van a poder redondear. Posteriormente les voy a decir cuáles redondear y cuáles no. El hidrógeno lo ponemos como 1. El azufre es 32.0, vamos a dejarlo en 32. Y el oxígeno es 15.9994, así es que vamos a dejarlo en 16. Se parece a la tabla de números de oxidación, pero no es igual.
Este es para sacar la masa atómica. En vez de números de oxidación, uso las masas atómicas que ya vienen abajo de los elementos. Entonces, un mol de hidrógeno, su masa es 1.0, pero como no es 1, sino son 2, hago la multiplicación. Un mol de azufre, su masa son 32 gramos. Hago la multiplicación, 1 por 32, 32. Y un mol de oxígeno, su masa son 16 gramos, entonces son 4 por 16, 64. Ya vi para cada átomo cuál es la masa total. Ahora voy a sacar el total de todo el compuesto, porque todo el compuesto está formado por 2 hidrógenos, 1 azufre, 4 oxígenos. Saco el total y son 98 gramos. Las unidades que manejamos somos gramos sobre mol. ¿Qué significa? Que son 98 gramos por cada mol de H12CO4. Vamos a hacer otro ejercicio. Tengo 2 aluminios. Recuerden que si hay paréntesis se multiplican, 3 azufres y 12 oxígenos. La masa del aluminio es 26.98, vamos a redondearlo a 27. Para el azufre es 32, vamos a dejarlo en 32.0. Y para el oxígeno es 15.99, vamos a redondearlo a 16. Vamos a hacer la multiplicación. 2 por 27, 54, 3 por 32, 96 y 12 por 16, 192. Para sacar el total de la masa del sulfato de aluminio, que es este, voy a sumar el total. Cada mol de sulfato de aluminio, su masa va a ser 342 gramos. Esa es la masa molar del sulfato de aluminio. Quiere decir que si yo quiero juntar un mol de partículas, un mol de sulfato de aluminio, debo de pesar en una báscula 342 gramos de sulfato de aluminio. Si yo me preguntara cuántos átomos hay, cuántas moléculas, de sulfato de aluminio hay en 342 gramos de sustancia, como es un mol, siempre va a haber 6.022 por 10 a la 23 partículas. Estos valores están relacionados. Siempre que yo tenga un mol, voy a tener una masa específica que se saca de esta forma. Y siempre en esa masa va a haber 6.022 por 10 a la 23 partículas. Si es un compuesto, van a ser moléculas, y si es un elemento, van a ser átomos. En este caso es un compuesto, así es que son en 342 gramos de sulfato de aluminio, hay un mol de sustancia y en ese mol hay 6.022 por 10 a la 23 partículas. Esa es la relación que tiene el mol con la masa y con las partículas. Entonces, por ejemplo, un mol de agua, que son partículas chiquitas formadas por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, siempre un mol de agua va a tener 6.022 por 10 a la 23 partículas. ¿Por qué? Porque cualquier mol, no importa de qué sustancia sea, va a tener ese número de partículas. Si yo comparo un mol de agua con un mol de ácido sulfúrico, ambos van a tener 6.022 por 10 a la 23 partículas. Ambos van a tener una masa molar, pero como vemos, las partículas de agua son completamente diferentes a las de ácido sulfúrico. Estas son moléculas chiquitas, estas son moléculas grandotototas. Entonces, cuando yo saco la masa molar, la masa ya no va a ser igual. Aunque aquí hay y aquí hay la misma cantidad de partículas, la masa del agua solo son 18 gramos. Y la masa de ácido sulfúrico son 98. O sea que un mol de agua, para yo tener un mol de agua, debo de pesar en una báscula, medir en una báscula 18 gramos de agua, una cantidad pequeñita. Y en esos 18 gramos de agua voy a tener 6.022 por 10 a la 23 partículas, porque en esos 18 gramos me forman un mol de agua. Si yo voy al laboratorio y mido 98 gramos de ácido sulfúrico, en esos 98 gramos de ácido sulfúrico hay un mol de ácido sulfúrico y por lo tanto también hay 6.022 por 10 a la 23 partículas. Hay la misma cantidad de partículas,
pero la masa es diferente. ¿Por qué? Porque en este las partículas son chiquitas y en este las partículas son grandes. Es como el ejemplo que les puse de los blanquillos y las sandías. Estas son partículas chiquititas como blanquillos y estas son partículas grandotototas como la sandía. Puede tener la misma cantidad de partículas, pero como las partículas son diferentes, la masa va a ser diferente. De lo que les acabo de explicar, podemos sacar 3 factores de conversión. Yo sé que siempre en un mol de cualquier sustancia, no importa la sustancia que sea, es como la docena. En una docena yo siempre voy a tener 12, no importa lo que sea. Pueden ser frijoles, blanquillos, chocolates, lo que sea. Si yo quiero una docena, va a tener 12. Aquí pasa lo mismo. Un mol siempre va a tener 6.022 por 10 a la 23 partículas. No importa de qué sustancia sea. Esas partículas pueden ser átomos, si estamos hablando de elementos, o moléculas, si estamos hablando de compuestos. Un mol siempre va a tener una masa molar, pero aquí si se dan cuenta, no estoy poniendo un valor. ¿Por qué? Porque la masa molar dependerá de la sustancia que me estén dando. No es lo mismo la masa del cloruro de sodio que la masa del agua, ni la masa del ácido sulfúrico. Por eso aquí no estoy poniendo un valor. Aquí sí, vean, aquí hay un número y aquí hay un número. Aquí hay un número y aquí no hay un número, porque depende de la sustancia. Siempre que vean masa molar, ustedes van a tener que buscar la masa molar. ¿Cómo? Como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. Otro factor de conversión, o sea, los factores de conversión son igualdades. Otro factor de conversión, otra igualdad que puedo sacar de lo que les acabo de explicar es que la masa molar, que se mide en gramos, siempre va a tener, si yo voy al laboratorio y en una báscula mido la masa molar, siempre esa masa va a tener 6.022 por 10 a la 23 partículas, ya sean átomos si son de un elemento o moléculas si son de un compuesto. Estos son los 3 factores de conversión que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo los uso? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué masa tienen 4 por 10 a la 24 partículas de helio? Lo primero que tengo siempre que sacar son mis datos. Siempre en estos ejercicios voy a tener 2 datos importantes que tengo que poner. Siempre pónganlos, por favor. Un dato que me dan y un dato que me piden. Tengo 4 por 10 a la 24 partículas. Como son de helio, el helio es un elemento, son átomos. Recuerden que si es un elemento son átomos, si es un compuesto son moléculas. Como es helio, es un elemento, por lo tanto son átomos. Tengo 4 por 10 a la 24 partículas, átomos o átomos de helio. Y me preguntan que cuál es la masa. La masa ya sabemos que se mide en gramos. Recuerden siempre relacionar eso. Masa se mide en gramos. Masa se mide en gramos. Voy a buscar de los 3 factores de conversión que tengo, el que me relacione las unidades. Por eso es tan importante poner en los datos las unidades. Pongan siempre en los datos las unidades. 4 por 10 a la 24, ¿qué? Partículas. Aquí yo puedo poner partículas o átomos, porque recuerden que las partículas son átomos o moléculas. La masa se mide en gramos, lo pongo en gramos, generalmente en un paréntesis. El chiste es que yo vea aquí las dos unidades. ¿Por qué? ¿De qué me sirve eso? Para identificar qué factor voy a usar. Necesito un factor que me relacione átomos y gramos. Átomos, este factor de conversión tiene átomos y este factor de conversión tiene átomos. Y yo quiero saber los gramos. Voy a buscar un factor de conversión que me relacione los átomos y los gramos. Este me relaciona átomos y mol, no me sirve. Este ni siquiera tiene átomos, este me relaciona átomos y gramos. Por lo tanto, este es el que voy a usar. Lo voy a pasar acá abajo en mi factor de conversión. Masa molar. La masa molar en gramos siempre van a ser 6.022 por 10 a la 23 átomos.
Recuerden que siempre que vea la masa molar tengo que sacar la masa molar. Los demás factores de conversión ya tienen número. 1, 6.022, 1, 6.022. La masa molar no tiene un número. Hay que sacarlo. ¿Cómo? Como ya sabemos sacarlo. La masa molar del helio es 4. Directamente entonces aquí sustituyo el 4. Una vez que ya saqué mi factor de conversión, ese factor de conversión me dice que en 4 gramos de helio hay 6.022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, para hacer mi regla, el siguiente paso es hacer una regla de 3, y en mi regla de 3 siempre va a ir arriba mi factor de conversión, tal cual está. Bueno, una vez que haya sustituido la masa molar. Mi factor de conversión es, en 4 gramos hay 6.022 por 10 a la 23 partículas o átomos. Esa es la parte que va arriba. Entonces, mi factor de conversión en mi regla de 3 siempre va arriba. Y el dato que me dan en mi ejercicio siempre va abajo, igual que lo que me piden. Estos dos datos siempre van abajo, el factor de conversión es el que va arriba. 4 gramos es 6.022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, ¿cuántos gramos serán? 4 por 10 a la 24 átomos. Operaciones. Recuerden que en una regla de 3 multiplico los extremos y divido entre el que me quedó. 4 por 4 por 10 a la 24 entre 6.022 por 10 a la 23. Átomo entre átomos, recuerden que valores iguales que se están dividiendo se cancelan, entonces átomos entre átomos se dividen. Hago la multiplicación, primero multiplico 4 por 10 a la 24 por 4 entre 6.022 por 10 a la 23 y como resultado me da 26.56 gramos. Si tienen problemas para manejar estas unidades, ya sea en calculadora o mediante reglas de los exponentes, les sugiero que vean el video que les subí de reglas de los exponentes o de notación científica, por favor. Respecto al volumen molar, recuerden que que el volumen molar es el volumen que ocupa un mol de un gas. Esto es forzosamente con gases. Si no es gas, no puedo considerar que esto sea cierto. Es el volumen molar de un gas a esta temperatura y a esta presión. Igual, si no es a esta temperatura y a esta presión, 0 grados centígrados de una atmósfera de presión, no puedo considerar que esto sea real. El volumen molar de un gas a 0 grados centígrados de una atmósfera de presión va a ser de 22.4 litros. Entonces, cualquier gas que esté a 0 grados centígrados de una atmósfera de presión, si tengo un mol de ese gas, voy a tener exactamente un volumen de 22.4 litros. Pero siempre me deben de especificar, 1, que sea un gas. 2, que esté a 0 grados centígrados de una atmósfera de presión. Estos valores no los voy a usar para hacer cálculos. Sin embargo, necesito saber que la temperatura es 0 grados centígrados, la presión es una atmósfera de presión, para poder considerar esto como real, que un mol tenga un volumen de 22.4 litros. No importa qué gas sea, puede ser dióxido de carbono o butano, siempre y cuando esté a esta temperatura, a esta presión y sea un mol, su volumen va a ser 22.4 litros. Entonces agrego 3 factores de conversión más. Estos 3 son los que acabamos de ver y estos 3 son los nuevos. Un mol de un gas a 0 grados centígrados de una atmósfera de presión es de 22.4 litros. 22.4 litros de un gas a 0 grados centígrados de una atmósfera de presión siempre va a tener 6.022 por 10 a la 23 partículas, y esas partículas pueden ser átomos si se trata de un elemento o moléculas si se trata de un compuesto. Y 22.4 litros de un gas a 0 grados centígrados de una atmósfera de presión si yo mido su masa en una báscula en un laboratorio,
me va a dar la masa molar en gramos. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Es exactamente igual al anterior. ¿Qué masa tienen 38.9 litros de dióxido de carbono, CO2 a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión? Primero pongo los datos. Mis datos son 38.9 litros de dióxido de carbono, 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. No lo pongo porque en realidad no lo necesito, solamente necesito este dato y lo que me están pidiendo. ¿Qué masa? O sea, masa significa que me están pidiendo gramos. Voy a buscar el factor de conversión que me relacione litros y gramos. Litros, tengo estos tres. Entonces voy a buscar de estos tres, ¿cuál de este lado tiene gramos? Es este. Quiere decir que voy a usar este factor de conversión. 22.4 litros va a ser igual a la masa molar. Necesito buscar este valor primero para poder hacer mi regla de 3. Esto solo lo hago cuando mi factor de conversión tiene masa molar, ¿eh? En el caso de este, pues ya los valores van directo. En el caso de este, pues los valores van directo porque ya tienen un número, 22.4, 1, 22.4, 6.022. En este caso no, porque depende de la sustancia, va a tener una masa molar. Vamos a sacar la masa molar. Es dióxido de carbono, un carbono, dos oxígenos. Cada carbono su masa son 12, cada oxígeno su masa son 16. Recuerden que lo encuentran en su tabla periódica. Hago la multiplicación y la suma. Quiere decir que 44 gramos es la masa de un mol o de 22.4 litros de un gas. Aquí está la masa molar, son 44 gramos. Quiere decir que 22.4 litros de un gas a 0 grados centígrados, de dióxido de carbono a 0 grados centígrados de una atmósfera de presión, su masa va a ser 44 gramos. ¿Por qué? Porque es la masa molar. Ahí está mi factor de conversión ya sustituyendo la masa molar. 22.4 litros son 44 gramos de dióxido de carbono. Tal cual mi factor, obviamente ya sustituyendo la masa molar, lo pongo arriba. Recuerden que estos valores son los que van abajo. Arriba mi factor de conversión, abajo los datos que me dan. 38.9 litros. Recuerden que en una regla de 3 pongo del mismo lado las mismas unidades. Si estos son litros, pues lo pongo abajo de litros. 22.4 litros. Entonces, si 22.4 litros son 44 gramos, 38.9 litros, ¿cuántos gramos son? Hago la multiplicación de los extremos, 44 por 38.9. Y luego divido entre 22.4. Litros entre litros se cancelan y me quedan gramos. Y me queda como resultado 76.4 gramos. ¿Qué quiere decir? Que 38.9 litros de dióxido de carbono a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión van a tener una masa de 76.4 gramos. Ok, posteriormente les voy a poner otro video en donde les voy a explicar más ejercicios de este tipo. Nos vemos, chicos.